Soy el doctor Dante Gamarra González, médico endocrinólogo del Hospital 12 de Mayo. Vamos a conversar sobre la insuficiencia suprarrenal y las crisis suprarrenales. En realidad, cuando se presenta una crisis suprarrenal es una emergencia endocrinológica. Recordar cómo es la glándula suprarrenal. Tiene un peso de 8 a 10 gramos y está dividida fundamentalmente en dos capas. La corteza suprarrenal, que es una capa amarilla periférica, y la médula suprarrenal. Importante recordar que en la zona denominada glomerular vamos a tener la producción de los denominados mineralocorticoides, como la aldosterona, que tiene una función importante en lo que es la presión arterial. En la zona fasciculata están los corticoides, como el cortisol. Y después en las zonas reticulares tenemos los hormonas sexuales, andrógenos y estrógenos. Este 90% se va a ubicar entonces en la corteza de la suprarrenal. ¿Qué es la insuficiencia suprarrenal? La insuficiencia suprarrenal es el deterioro de la corteza adrenal, es decir, el deterioro de la producción del cortisol en respuesta a las demandas fisiológicas normales. Recuerden ustedes, en el gráfico lo estoy mostrando, que es el eje hipotalámico hipofisiario adrenal el importante. El estrés ocasiona que el hipotálamo produzca la corticotropina, que activa a nivel de la hipófisis la hormona adrenocorticotrópica, que es la ACTH. Esta va a ir a la glándula suprarrenal y la producción de cortisol, pero también de aldosterona y de catecolaminas. Existen enfermedades en las cuales el problema es la glándula suprarrenal por el que hay una disminución del cortisol. ¿Cuáles son esas enfermedades? Causas agudas, por ejemplo, un infarto o una hemorragia en la suprarrenal. Enfermedades autoinmunes, es decir, no funciona la glándula adrenal y esto se debe a, por ejemplo, adrenalitis, infecciones como la tuberculosis, el VIH o SIDA, cánceres que van a infiltrar a la glándula suprarrenal, como linfomas o cánceres metastásicos. El uso de diferentes drogas, como el ketoconazol, también otras patologías como la hiperplasia congénita adrenal, también que se ve más en varones, la adrenoleucodistrofia, que son enfermedades que se dan en varones. Pero no solamente eso, sino la enfermedad denominada insuficiencia suprarrenal se asocia a otro grupo de síndromes endocrinos que se denominan síndromes poliglandulares autoinmunes. Se pueden dividir en dos grupos. Van a tener entonces alteraciones autoinmunes endocrinas y no endocrinas. Por ejemplo, el grupo 1 se puede asociar a hipoparatiroidismo, a enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria, a hipogonadismo, tiroiditis autoinmune o diabetes tipo 1. Dentro de las asociaciones no endocrinas tenemos candidiasis mucocutánea crónica, anemia perniciosa, síndrome de mala absorción, vitíligo, hepatitis crónica activa, alopecia y frecuentemente se ve en la infancia, sin relación al sistema de histocompatibilidad. En los de tipo 2 se ve más en adultos, si tenemos Addison, tenemos hipogonadismo, tenemos tiroiditis autoinmune y diabetes tipo 1. No endocrino, anemia perniciosa, vitíligo y otros, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, miastenia gravis, púrpura trombocitopénica idiopática. Y esto se da con frecuencia en la edad adulta. Desde el punto de vista epidemiológico, en realidad la primera complicación con descripción clínica fue dada por Waterhouse y Friedrichsen. Y esta complicación se vio cuando había inicialmente infarto adrenal bilateral. Y fue reconocido en pacientes que tenían sepsis por meningococos o también por otros agentes como el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus beta hemolítico, Pseudomonas aeruginosa y el Escherichia coli. Entonces había una hemorragia adrenal que se asociaba con infección severa y se tenía un shock, tenía una alta mortalidad, incluso tempranamente, así sea el inicio de corticoides. Por eso es importante reconocer fácilmente, porque ojo, un periodo de latencia es de pocas horas a pocos días. Las causas de hemorragias adrenales incluyen entonces no solamente infecciones, sino también traumas, terapia con anticoagulación, enfermedad metastásica o trombocitopenia inducida por heparina
o un síndrome de antifosfolipidemia. En una revisión de casos, se ha visto que la insuficiencia suprarrenal fue la primera manifestación de un síndrome antifosfolipídico. Estas pacientes eran mujeres, generalmente, con dolor abdominal, con hipotensión, con fiebre, más de 40 grados, náuseas, vómitos, debilidad y fatiga, así como letargia y alteración del estado mental. La histopatología revela infarto hemorrágico con trombosis de los vasos. Otra causa importante de la insuficiencia suprarrenal es aquella que se produce en la hipófisis. Entonces son las denominadas insuficiencias adrenales secundarias. Para esto nosotros vamos a tener las siguientes causas: apoplejía pituitaria, que es causada por una repentina hemorragia o infarto en la hipófisis, generalmente cuando se da con tumores. Y lo que vamos a tener son pacientes que tienen cefalea severa asociada con síntomas neurooftalmológicos, como oftalmoplejía, diplopía, tosis, midriasis y alteraciones del estado mental. La tomografía debe ser el test considerado de evento agudo y la resonancia es el evento su favor. La descompresión quirúrgica por medio de una cirugía transestenoidal es la terapia definitiva. Sin embargo, también se ha descrito pacientes que tienen inmunosupresión, y en este caso tenemos pacientes con VIH-Sida o pacientes con tuberculosis o citomegalovirus diseminado. En este grupo de pacientes, el factor de riesgo para que den insuficiencia suprarrenal es, número 1, que más del 50% de la glándula suprarrenal debe estar afectada. Tener un tiempo prolongado, por ejemplo, en el caso del SIDA de enfermedad, y un recuento de CD4 menor de 50 células por centímetro cúbico. Las características clínicas de la insuficiencia adrenal son: el paciente tiene fatiga, debilidad, depresión mental, no tiene apetito, comienza a perder peso, tiene náuseas, tiene vómitos, puede tener diarrea, puede hacer hiponatremia, hipoglicemia, anemia normocítica moderada, desde el punto de vista laboratorial, y sobre todo puede hacer lo que hemos mencionado, una hipercalemia con hiponatremia. En el gráfico siguiente vamos a dar la explicación fisiopatológica de esta situación. Normalmente la glándula adrenal produce aldosterona. La aldosterona en el riñón tiene que ver con la renina y la angiotensina. Y la aldosterona lo que hace es excretar potasio, retener sodio, y de esta manera en el túbulo contorneado distal hay una retención de fluido y la presión arterial está mantenida. Cuando hay insuficiencia adrenal primaria, vamos a tener que no hay aldosterona, entonces aumenta la renina, aumenta la retención de potasio, el sodio se pierde y hay depresión de fluidos, y esto condiciona a la hipotensión. Desde el punto de vista clínico, nosotros podemos diferenciar la insuficiencia adrenal primaria de la secundaria. La primaria, como el gráfico lo muestra, va a haber hiperpigmentación, desde el punto de vista laboratorial hipercalemia, vitíligo, enfermedad tiroidea asociada. Desde el punto de vista, ojo que la enfermedad tiroidea asociada se presenta como no es un punto sine qua non. Desde el punto de vista de la insuficiencia adrenal secundaria, vamos a tener palidez, amenorrea, disminución de líbido, escaso vello, cefalea y muchas veces síntomas visuales, es decir, algo está pasando a nivel hipoficial. La insuficiencia suprarrenal entonces se puede diagnosticar si el cortisol sérico, que se obtiene entre las 6 y las 8 de la mañana, es menos de 3 microgramos por decilitro. En los pacientes crónicos compensados que no están ante un cuadro severo de descompensación, a veces es necesario hacer una prueba, que es la estimulación con el ACTH. Esta prueba consiste en lo siguiente: nosotros le tomamos el cortisol a las 0 horas, le administramos ACTH, en este caso 250 por vía intramuscular, endovenosa, y después se dosa el cortisol a los 30 minutos y a los 60 minutos. Lo normal es que sea más de 18 microgramos, pero si es menos de 18 microgramos, colocando ACTH, entonces nosotros estamos ante una insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo diferenciamos si es primaria o secundaria?
Primero, dosamos ACTH. Si la ACTH está elevada y la aldosterona está baja, entonces es primaria. Pero si la ACTH está baja y la aldosterona está alta, entonces es secundaria. Este es un gráfico que muestra lo mismo. Aquí tenemos otro gráfico donde vamos a tener flujograma de lo que hemos mencionado.